a todos los participantes de este diplomado. Estamos trabajando el módulo de desarrollo de potencialidades humanas. Hoy la tercera unidad que va a estar dedicada al metamodelo. El metamodelo es una revisión del lenguaje desde la perspectiva de la programación neurolingüística, que ya le voy a contar en qué consiste o refrescarle para los que ya conocen el modelo. El desarrollo del metamodelo, vamos a trabajar una dimensión que sería el desarrollo personal bajo una dimensión metafórica. Ahora, el metamodelo, que se lo debemos a Richard Brander y George Grinder, los fundadores de la programación neurolingüística, tienen esta frase que me parece importante resaltarla y con la que inicio a trabajar el tema. El lenguaje es la representación de algo más profundo y para producir la excelencia es necesario revisarlo. O sea, las palabras, mis pensamientos, cómo yo proceso mi comunicación, tienen que ver mucho que ver con la excelencia de lo que yo soy en este momento, de lo que me rodeo, de mi contexto, porque las palabras tienen significado y tienen significación dentro del contexto y de mi historia personal, cómo se formaron las redes. Pues hay palabras que para mí tienen un significado enorme dentro de la cultura, pero que otra cultura puede ser cualquier cosa. Hay palabras que tienen referencia a mi historia personal, pero también hay palabras que solamente tienen sentido cuando me la dice alguien que yo valoro o que tiene alguna resonancia en mi vida, porque si no, tampoco tiene ningún significado. Por eso es bien importante entender las dimensiones de lo que es lenguaje. Pero cuando trabajamos el lenguaje desde lo más profundo, desde los significados que tiene, vamos a más allá del código. Y eso es bien importante porque nos conecta entonces con nuestra historia dentro de la humanidad. Y hay elementos, como los planteó Carl Jung en su momento, arquetípicos que arrastramos, como la figura del héroe, y ciertos patrones que repetimos o que repite el ser humano en todas circunstancias y que le ayuda a resolver elementos clave de su vida. Veamos entonces ahora el siguiente elemento. Vamos a revisar la comunicación, que es el tema central cuando hablamos del lenguaje. La comunicación tiene primero características. Las características de la comunicación humana es que siempre es inevitable. Pues siempre que yo le digo, no quiero hablar con ustedes, no quiero hablar contigo. Es decir, y me cierro, con las que así. Ya cerrar los brazos, el tono que le di y mi silencio, aunque yo no quiera decir nada, ya estoy diciendo muchísimas cosas. Estoy molesto, estoy bravo, ya no voy a decir más nada, no voy a resolver, no voy a negociar, simplemente con un gesto pequeño. Entonces siempre, aunque yo evite comunicarme, estoy comunicando algo. Así cuando hay una reunión y tú no vas a comunicar nada, y yo, lleva silencio toda la reunión, ya has comunicado mucho, ¿no? Como que hay que ver eso. Luego tenemos que la comunicación es permanente. Constantemente los seres humanos están comunicando algo. Comunicamos con la ropa, comunicamos con nuestros adornos, comunicamos con los gestos, así que no solamente es el lenguaje lo que comunica. En los seres humanos, la comunicación, según este modelo, es permanente y es biunívoca, lo que significa es que siempre hay un lado que pudo captar o entender de lo que se está comunicando de manera consciente o de manera inconsciente, que es otro elemento importante que plantea la programación no lingüística. La comunicación como proceso. Allí si nosotros encontramos que por lo general todos entendemos lo que hemos estudiado, que siempre se dice que el modelo de comunicación como proceso es un emisor, el mensaje y un receptor. Los tres grandes elementos que dice el modelo de verlos, y es lo que estudiaron comunicación en el primer año de la universidad, pero la programación lingüística revisa otros elementos. Uno es la intención, es decir, toda comunicación tiene una intención, dependiendo del medio. O sea, un comunicador tiene una intención al dar una noticia y a resaltar solamente un punto de la comunicación que conviene para que la masa diga, o es que es el más escandaloso o el que produce resonancia.
Cuando estoy enamorado, pues tengo una intención de conquistar, de todo eso. Cuando soy un líder, tengo una intención de persuadir. Eso es bien importante. Y hay malas intenciones y hay buenas intenciones. El mensaje es más que las palabras. Las palabras necesitan la contundencia de la fuerza, pero también el mensaje viene dado por el medio por donde yo lo expongo, la manera como lo hago. Tengo que verificar si hay ruidos en la comunicación, si hay un elemento que interpreta mi mensaje, que no llega directamente, es decir, que el mensaje hay que revisar todos los elementos que lo componen, no basta que solamente el mensaje es simplemente el código de las palabras. Si, bueno, que yo digo un mensaje y se publica a través de las redes y se hace este, 2K, dice, bueno, el medio es el mensaje, como decía McLuhan. El medio, que es otra palabra clave, por eso hice referencia a McLuhan cuando dice esa palabra, porque hoy necesitamos, por ejemplo, que no basta que yo hable en una audiencia, pero si yo hablo en una audiencia y alguien lo graba y después lo pasa por una red, el mensaje se hace viral y ya se transforma en otra cosa. Es decir, fue el medio el encargado de viralizar un mensaje que probablemente yo dije en la intimidad de un grupo y cambió totalmente el contexto, el contenido y la intención del mensaje. La percepción, eso sí no lo puedo cambiar. O sea, la percepción pertenece a las redes neuronales de la persona que recibe el mensaje. Y cada quien percibe desde su historia personal, desde su contexto y de su cultura y su propia interpretación. Y yo no puedo nunca interferir en la percepción que tienen las personas. Esa percepción es consciente o inconsciente. Y ahí sí tenemos que pensar qué es lo que significa. Y por eso yo tengo que estar pendiente en la programación no lingüística. Te enseñan a trabajar esos elementos inconscientes y conscientes que tú das cuando estableces un mensaje. Y el receptor, que es la otra persona, que puede ser manipulable o no manipulable, de acuerdo a los criterios de percepción, pues, puedes hablar poblaciones que son culturalmente vulnerables a los mensajes que puedas dar. Y hay veces que el emisor está muy claro a quién va dirigido su mensaje y a quién no. Entonces, ese es un elementos del proceso de la comunicación que revisa la programación neurolingüística. La interacción es otro elemento clave de la comunicación. La comunicación puede establecerse yo con esa vocecita interna que ya los neurocientíficos establecieron que está en un área del hemisferio izquierdo. Ya investigaron dónde está esa resonancia que tú te escuchas y te dices, pendejo, pero ¿por qué dijiste eso? No tenías que decir eso. Pregunta, pregunta. Hay como una voz interna que te está diciendo que se está hablando. Esa es esa conversación como que llaman el consciente, para algunos inconsciente, que está diciendo cosas, o de repente tú te sientas cuando haces oración, cuando te sientas frente al altar, frente a Dios, y haces una conversación primero contigo interna, te preguntas, te dices cosas, ¿no? Luego hay una comunicación yo con otros, que significa en un auditorio, grupo pequeño, grupo grande, yo tengo que dirigirme y tener el mismo idioma, los mismos códigos para que me puedan entender y el contexto también me da que hablo yo y que converso con las otras personas. Yo con tú, cuando el diálogo es directamente solamente con un interlocutor, yo y tú estamos los dos solos, establecemos una conversación, es íntima, es superficial, es profunda, pero bueno, allí está un elemento importante. Y luego, no podemos ocultar que el ser humano tiene una comunicación con lo trascendente. Es decir, durante toda la historia de la humanidad siempre ha habido una comunicación con un ser superior que puede ser identificado como Dios, Sabaseba, Buda, Zeus, pero parece que el ser humano siempre ha tenido, y eso es bien importante establecerlo, sobre todo en este diplomado, cómo es mi relación con el mundo espiritual. Entonces ahí tenemos la comunicación interpersonal y la comunicación transpersonal como elementos de interacción de las que nosotros ahora tenemos. Claro, podríamos hablar, tenemos comunicación con las redes, hasta ahora no se tenía la inteligencia artificial que ahora tiene diálogos y la gente le pregunta cosas, intimidades como que si fuera un psicólogo y responde, podríamos estar hablando ahora de otro nivel de interacción, ¿no? Porque antes uno buscaba solamente información en las redes, pero ahora hay diálogos con la inteligencia artificial.
Ay, ese bienvenido no debe estar ahí, pero bueno, disculpen. La comunicación es la palabra que tiene que estar allí, porque estamos hablando de las interacciones. La PNL habla de que la comunicación tiene dos elementos clave, lo analógico y lo digital. Asimismo como los relojes son analógicos, aquel que da la hora, porque va moviendo la flechita, o el digital que va apareciendo, los más modernos, la mayoría son los digitales, pero tienen dos elementos clave. En uno es importante que sepas interpretar lo que estás estableciendo, y el digital es porque el código es directamente completo, es decir, te dice 8, las 8 y 8 pm, pero en el analógico tú tienes que verificar por dónde está, son las 8 y 8 minutos y 36 segundos, 47 segundos, todo eso. Vamos a entender esto. Esto nos permite, de alguna manera, descifrar que la comunicación tiene tres elementos o tres componentes que hay que revisar. Hay un 55% que corresponde a la gestualidad. La gestualidad puede cambiar totalmente un mensaje. Un 7%, apenas un 7% es el código, la palabra, que tiene un significado dentro de una cultura, pero que puede cambiar totalmente. Y el 38% es el tono con que realiza. Por eso los seres humanos siempre tenemos aquel inconveniente, aquella pelea: repíteme lo que me dijiste. Y uno repite lo que dijo. No, dime cómo me lo dijiste. Y ahí cambia totalmente. Y ahí empiezan los problemas entre los seres humanos, porque tu tono fue grosero, alto, más allá de lo necesario. Entonces fíjense cómo el gesto y el tono cambiaron el mensaje. No es lo mismo decir tengo frío, de alguna manera demuestra molestia, a que yo esté en la intimidad y le digo a una persona que tengo al lado, tengo frío. Entonces, el código es igual. El tengo frío en voz alta, fuerte, al tengo frío en tono de intimidad, inmediatamente da otro significado. La comunicación, hay canales, y aquí es donde yo digo que faltaría un canal, pero ¿cómo tú gestionas los canales que tienes actualmente? Tienes el contexto, te puedes comunicar directamente, no necesitas interlocutor, nadie que traduzca y todo eso. Tienes los medios, ahora tienes, en términos de tecnología, unos nuevos canales disponibles para comunicarte, con otros, con tú, pero claro, todavía no tenemos el canal para comunicarnos con otras personas. Y luego la información. De acuerdo a esto, a esta clasificación, tenemos las TIC, que son las tecnologías de información y conocimiento, muy utilizadas en términos de educación, pero que pasaron inmediatamente a llamarse las TAT, que serían las tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Por ejemplo, que estamos utilizando un aula de Google Classroom, o estemos utilizando Zoom, o estemos utilizando Meet. Todas esas pertenecen a ese grupo que se hicieron con la intención de aprender y de intercambiar conocimiento. Y luego tenemos las TEP, que serían las tecnologías de empoderamiento y participación, donde están las mayorías de las redes sociales como Instagram, TikTok y todo eso, que de alguna manera te permiten vender un producto, empoderarte, participar de diálogos, todo eso. Bueno, así tenemos esto. No sé si todavía hay otras que de repente ustedes me dirán y compartirán en los comentarios, que me faltaron o hay que completar esta lámina. Vamos a ver el modelo, el metamodelo del que estamos hablando para poder llegar a la excelencia. Primero, las tres palabras clave de lo que significa PNL, que es un modelo registrado por sus autores en su momento. La primera palabra es programación, que tiene que ver con procesos, con el cuerpo, con la conducta y con la mente. Nuestro cerebro se programa de acuerdo a las palabras, de acuerdo a la experiencia, y estructura una red que crea los significados y crea la percepción. Y eso es mecánico, es decir, lo que queda estructurado en las redes como un recuerdo, que de repente hueles un perfume y ese perfume te traslada una historia a una persona, está estructurado dentro de tu red, está programado. Lo interesante del modelo es que dice que puedes desprogramar cosas que te pueden estar haciendo daño y reprogramar las que te fortalecen.
El segundo en la palabra es la palabra neuro, que tiene que ver con el sistema neuronal, redes sinápticas, la neurofisiología y la palabra clave que trae la PNL y que utiliza el aprendizaje, que sería lo que nosotros conocemos como neuroplasticidad. Lo contrario a neuroplasticidad es neurorigidez. Hay personas que están abiertas al cambio y hay personas que son rígidas. A eso se le llama neurorigidez y a las que están siempre constantemente dispuestas al cambio, estamos hablando de neuroplasticidad. Y luego tenemos la fuerza de la lingüística, que es el lenguaje que marca la percepción y nosotros nos vamos a meter no solamente a los códigos que ha establecido de comunicación, sino a lo que significa el metalenguaje. Hablemos del modelo. El modelo tiene técnicas, herramientas y estrategias para lograr la excelencia. Por eso este modelo tuvo tanto auge en algún momento y todavía es utilizado en ciertos sectores. Fue utilizado mucho en las ventas, en el área de venta, que ellos decían, bueno, si el que viene es visual, ¿cómo le vas a hablar? El que viene es kinestésico, ¿qué palabras tienes que utilizar? Todo eso. Bueno, fue un momento de mucho auge de la programación. De hecho, las normas del metro en Venezuela se hicieron bajo este modelo. Por eso no tenían la palabra no, porque el cerebro no procesa los no, siempre se evite pasar la raya, no decía no pase la raya. Ahora cambiaron y se perdieron esas normas. ¿Por qué? Porque el cerebro dice, yo les digo a ustedes, no piensen en un elefante rosa. Inmediatamente su cerebro piensa en un elefante rosa. Si tú bajo este modelo le dices a los, van a salir al patio, pero no brinquen, no salten, no corran. Y los muchachitos salen brincando, saltando y corriendo, porque el cerebro, según esta teoría, no procesa los no. Y yo creo que pueden hacer el ejercicio para que vean que tiene algo de certeza. Herramientas, bueno, tiene las herramientas de usar apalancamientos, de usar la palanca o anclajes para anclar situaciones poderosas o quitar anclajes que te están creando problemas. Entonces, por ejemplo, esta gente desde el lado médico trabajaba en las fobias, desde el lado de la psicología trabajaban ciertos elementos que producían o pueden cambiar aspectos. O cuando el proyecto de vida no arranca es porque de alguna manera tienes programado un mecanismo de saboteador que no te permite seguir adelante y la programación, los que están entrenados para esto, descifran internamente qué es lo que está creando ese sabotaje para cambiarlo. El modelo, ¿de dónde parte? Bueno, tenemos dos historias fascinantes. Richard Brander, un informático, matemático, pero que además había hecho terapia gestal, y John Grinder, un lingüista, bueno, se encuentran en esa zona maravillosa del planeta que es California y donde están pasando muchísimas cosas en esa época y en ese momento. La mayoría estaban desarrollando tesis que se estaban convirtiendo en muchas áreas como los grandes modelos que dieron paso en este momento histórico. De hecho, decían que todos los que participaron en un taller con Free Peirce salieron todos produciendo grandes teorías como el humanismo, como Virginia Satir y todo eso. Y claro, si tú vas a estudiar allí y te toca hacer una tesis, tienes que buscar una tesis que sea la tesis más brillante del mundo. Y eso le estaba pasando a George Grinder y se buscó un buen tutor. En principio, ellos se habían planteado hacer una investigación para ver qué hacía brillante a tres grandes psicólogos. Al principio eran más amplias, ¿no? Pero como todo tema de investigación tiene que reducirse, se plantearon estudiar qué hacía brillante a Frederick Perl, ¿verdad? Que era el padre de la psicoterapia gestal. La gestal era una teoría de la psicología que no tenía terapia y él le pone como paticas a esa teoría en términos prácticos. Virginia Satir la llaman las tetas de la psicología, estaba haciendo grandes cambios en familia a través de la psicoterapia familiar. Bueno, algunos conocen sus libros famosos y probablemente se han participado en talleres, han hecho técnicas que ella creó como la olla de la autoestima,
donde es una olla que una familia la utiliza para lavar, la otra la utiliza para cocinar, la otra para botar la basura, y ella pregunta qué tienes en tu olla, ¿no? Esas metáforas maravillosas. Pero bueno, lo más importante de Virginia Satir era que era una psicóloga que sabía que en ningún caso, ninguna patología se construía sola. Ella intervenía el circuito familiar en sus terapias, y eso me parece bien, bien importante, porque nadie tiene una neurosis que se ha creado sola, sino que el círculo familiar es neurótico y por eso lo interviene. Flipper era brillante en sus terapias. Disculpen que me devuelva al primer autor, porque él en una sola sesión era capaz de eliminar totalmente el trauma que causaba todo eso. Y él es el de la famosa oración de estar de mirar juntos el futuro. Y si nos miramos, yo miro con tus ojos y tú ves con mis ojos, pero si no podemos mirar, no podemos evitarlo, y ya hay que despedirse. No, yo no puedo echarte la culpa a ti de que tuviste un tiempo conmigo y ahora no me quieras, porque yo fui el que decidí estar en esa relación. Entonces, principalmente lo que hace Flippers es pedirles a las personas que asuman la responsabilidad de su vida, y en un choque del darse cuenta, le permite a la persona que asuma todo el rollo. Es como en aquellas parejas que digan, pero bueno, yo dejé de estudiar para que tú pudieras estudiar, crié tus hijos, y ahora tú, ahora vienes y me dejas y te vas. No, bueno, eso es la vida. Usted tomó la decisión de dejar de estudiar, de dejar de hacer lo que querías hacer con tu vida por ahora no puedes culpar al otro lo que pasa. Entonces él dice, claro, hay gente que tiene excusas. Él era muy grosero, como de pupú de gallina chiquitica, que no molesta mucho, pero hay gente que hace cagadas de elefante. Es decir, bueno, ¿por qué? Porque cuando es una cuestión personal, pues no embasurra a mucha gente. Pero si tú eres el presidente, si tú eres el líder de un grupo y la cagas, cagas a todo el mundo, punto. No hay más nada que hacer. Y entonces todo el mundo queda así. Pero por lo tanto, hay que asumir la responsabilidad de lo que está pasando. Milton Erickson era un famoso psicoanalista que trabajaba con hipnosis. Entonces él lograba, haciendo hipnosis, que la persona fuera al lugar donde tenía el problema y resolviera su situación. Es bien importante porque cada uno viene de una perspectiva distinta de la psicología. En uno es el pasado, en el otro es el futuro, y en nosotros es el presente. De cada corriente psicológica, que ya sabemos, resuelve las terapias de acuerdo a esa perspectiva donde ponen el énfasis. El John Grinder decía que los va a estudiar, qué los hace a ellos brillantes. Pero en ese proceso de estudio descubre otra cosa. Descubre que lo que los hace brillantes no es su perspectiva psicológica o lo que ellos plantean, sino la manera como ellos comunican. Y entonces, pues de ahí sale exactamente el modelo de programación neurolingüística, porque dice, en los tres lo que descubro es que en los pacientes hay una programación desde el punto de vista neurológico, y que con las palabras podemos cambiar y revertir todo eso. Entonces así, wow, sale un modelo que permite entonces hablar que se puede modelar la excelencia, así como se ha modelado en tu vida el fracaso o las grandes limitaciones que no te permiten seguir adelante. Entonces, bien, por estos dos señores que nos dejan un modelo que puede ser un modelo de comunicación, porque algunos lo utilizan para todo y ya ahí se echa a perder. Ahí están las fotos de John Grinder y de Richard Bandler, pero vamos a ver esas claves de esto. John Grinder, un lingüista, y su tutoreado Richard Bandler, estudiante de informática y matemática. A mediados de los años 60 empezaron a modelar algunos comunicadores excelentes en el campo de la psicoterapia. Creo que lo dije al revés en la otra parte. Pero ahora ya ordenamos quién era el tutor y quién era el, el tutoriado. Exploraron pautas del lenguaje, lo que les dije. Después de querer saber qué era lo que los hacía brillantes, lo que descubren es que hay unas pautas
de lenguaje y de maneras de ellos preguntar que generaba un modelo que ellos llamaron metamodelo. Es decir, detrás de la palabra, detrás de la manera de preguntar lo que pasaba, lo que había era un modelo que estaba por encima de lo que estaba ocurriendo en lo que aparentemente era superficial. Le voy a poner un ejemplo. La gente de psicoterapia utiliza de una palabra y tú respondes lo primero que se y de a partir de allí descubre todo lo que puede estar pasando. Eso por ahí va lo del metamodelo. O cuando dibujas y ves lo que está por ahí. El metamodelo es el arte de utilizar el lenguaje mismo para hacer más claro el lenguaje. Wow, esto es lo que dice. El arte de utilizar el lenguaje mismo para hacer más claro el lenguaje. Meta es el prefijo de origen griego que significa más arriba, más allá. Entonces ahí partimos los modelos de lenguaje, que sería el metalenguaje y el lenguaje, que serían los dos modelos que nosotros utilizamos. Ellos, claro, utilizan los dos modelos. Nosotros aquí no vamos a trabajar con el primero, que es tener una comunicación efectiva. Es decir, que usted comunique lo que realmente quiera comunicar y tiene que revisar si los códigos, si los verbos, si la palabra, si el medio, si el lugar, todo eso. Ahí no puede utilizar metáforas, no puede utilizar lenguaje encubierto, no es directo, porque si usted no es directo, entonces está creando un problema de comunicación. Es decir, las comunicaciones escritas tienen que estar claras. Su mensaje no está claro, crea problemas, crea el chisme, hay problemas de comunicación en el grupo y hay que descubrir porque usted tiene una comunicación de adulto y tiene puros niños, aunque son adultos, entonces usted mantiene una comunicación de papá y los niños hacen caso. Pero usted es el jefe, usted no es el papá. Usted tiene que cambiar tu modelo de comunicación y ser más directo. Usted es un empleado, un subalterno, estas son sus funciones, estas son, no cumplió con sus funciones, no cumplió con las razones, usted tiene una consecuencia de su acto, pero no, bueno, no, es que aquí somos humanos, comprendemos la situación y tenemos que ver cómo vamos a hacer, cómo vamos a mejorar. Entonces, por allí es cuando empiezan los problemas en algunas instituciones. El modelo, los que expresa en un primer elemento es el resultado a lograr. Que la gente tenga claro cuál es el objetivo, qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando. Para eso, ellos mandan agudizar los sentidos externos. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué percibes? Entonces es bien importante entrenarse en lo que ves, en lo que escuchas, desde la capacidad de escucha, no de interpretar, la capacidad de ver, no de juzgar, la capacidad de sentir sin ocultar lo que realmente produce. Entonces, la agudeza sensorial requiere los elementos. Por eso de aquí sale en programación neurolingüística la famosa de los kinestésicos, los auditivos y los visuales, que el modelo en ese momento quedaba incompleto porque dejaba fuera los sentidos internos. Pero básicamente en la comunicación utiliza lo externo para poder construir y por eso era muy importante el trabajo con esos tres sistemas representativos. Luego está la flexibilidad de conducta, o sea, lo que permite el cambio es principalmente cuánta flexibilidad tiene para comprenderte tus errores, para comprender los errores del otro o para poder generar el cambio. Si no hay flexibilidad de conducta, no hay oportunidad de cambio. Técnicas, las técnicas de la programación lingüística son muchas y son excelentes para el trabajo. Cómo crear un ancla, cómo escuchar de manera, cómo hacer resonancia, cómo parafrasear, de allí hasta tener las técnicas de, por ejemplo, los niveles lógicos y neurológicos, que son excelentes para crear cambios. Y los estados de excelencia es finalmente lo que quieres lograr. Si te planteas un resultado, ese resultado tiene que ser excelente. ¿Por qué no se da la excelencia? Porque no tienes conciencia ni has puesto toda tu fuerza en lo que quieres lograr. Luego tenemos que ellos revisan el modelo de aprendizaje que está detrás de eso. Al conocer las etapas del aprendizaje, te va a permitir entonces comprender. Primero, todo individuo está en esta situación. Está en la incompetencia inconsciente. Yo no sé que no sé. Y no me interesa aprender eso porque, bueno, soy un niño, no tengo
porque si en mi familia no hay carro, ahora tienen carro, o sea, no me interesa lo de manejar, tengo una incompetencia inconsciente. Y así ocurre con muchas cosas que nosotros tenemos. Luego tenemos la incompetencia consciente. No sé, pero quiero saber. Llego a la adolescencia y hay una posibilidad de que mi familia me regale un carro o me quedo con el carro de mi tío, de mi papá, todo eso. Decía, ahora sí, yo quiero aprender. Entonces ya tengo conciencia de que hay algo que yo tengo que aprender. Entonces el siguiente nivel sería la competencia consciente. Me enseña. Yo tengo que practicar lo que aprendí. Pero esta etapa la competencia consciente, implica que tú vas haciendo como revisión constante de lo que tengo que hacer para manejar. Tengo que mover la palanca, tengo que llevar el switch, tengo que mirar todo lo que tengo aquí, tengo que mirar el tablero, el espejo. Entonces, claro, los que aprenden a manejar van como en un estado de nerviosismo porque tienen que estar pendientes de muchas cosas que todavía no está incorporado en su sistema inconsciente. Por eso, todo lo consciente, cuando estás aprendiendo algo, es bien importante que se dé un ambiente de ligereza, de tranquilidad, todo eso, porque estamos hablando de mejorar las condiciones de aprendizaje. Y luego está la incompetencia inconsciente, es decir, ya yo soy experto, ya yo sé manejar, no tiene por qué nadie explicarme, ni decir, ahora tengo que pasar la llave, ahora tengo que ponerme la palanca en tanto, si es automático, o que esto que el otro, ahora tengo que mirar para acá. No, tú, la gente va hablando, prende el cigarro, prende la radio, grita grita el otro, frena, y dices, wow, ¿en qué momento pasó eso? Bueno, porque esa ya es la etapa de la competencia inconsciente. Es decir, que los modelos de comunicación, el excelente, el exitoso, se monta en la competencia inconsciente. No tiene que estar revelando, utilizando los mecanismos de comunicación que eran ineficaces en su primer momento porque tenía una incompetencia consciente, creía que su manera de comunicarse era lo excelente, lo mejor del mundo y resulta que no, que tiene que realmente revisar qué está pasando allí para llegar a tener la excelencia en lo que está haciendo. Dos modelos de los dos autores que interesaron para el trabajo del metamodelo es Richard Brand y John Green denotaron que los pacientes de Virginia y Fried, al explicar los acontecimientos que les preocupaban, se quedaban en lo superficial, en lo que ocurrió. Es decir, que siempre, fulana de tal, me cae mal, me molesta, y en cualquier lado que yo voy, siempre hay una persona que me hace daño, que quiere y mi vida está llena de gente externa que quiere hacerme daño. Se quedan siempre en lo superficial y a todas partes que vas va a encontrar gente que le va a hacer daño. Esos supuestos que descubrieron ellos es que omisión, solo muestran información parcial de lo ocurrido. Entonces la gente omite. Por lo tanto, va a ser importante del terapeuta o del coach como pregunta para que pueda extraer en todos lados que ahí está un problema. Cuéntame una situación particular. Ahora muéstrame una situación donde no ocurrió. Entonces, eliminas el elemento de la omisión. El segundo elemento es la generalización. La mayoría de las personas que tienen poco éxito en la vida o que tienen muchos problemas, por lo general generalizan todo. Pasan del todo al nada, o del siempre al nunca, o de un particular en general. Siempre me ocurre así. Yo nunca tuve la oportunidad, es que yo he sido pobre y eso, pues, a la mayoría de la gente pobre le pasa eso, no van a poder salir adelante. Entonces, fíjense, hay un problema de generalización que no les permite salir de un circuito, de un ciclo vicioso. Y la distorsión es que exageran, fantasean, hiperbolizan la realidad. Que por cierto, estos mecanismos pueden ser interesantes cuando trabajan el metamodelo, pero no cuando trabajamos el lenguaje y revisando lo que le está trayendo problemas a las personas. Bueno, Fatir y Pero utilizaban un tipo concreto de preguntas que solucionaban la omisión, la generalización y la distorsión y completan la información dada por sus pacientes desde lo superficial a lo profundo. Entonces, ya ellos tenían una manera de preguntar, de elaborar, que permitía que lo profundo no causara, o sea, había que traer información de lo profundo a la superficie para que la gente no se mantuviera en lo superficial. En conclusión, los modelos de lenguaje buscan descubrir los fallos de comunicación
que suelen producirse en la comunicación, ya que las palabras tienen diferentes significados en las personas. Busca formular preguntas claves para averiguar qué significan las palabras para un individuo determinado. Y gracias al metamodelo se puede conseguir información específica de alta calidad del inconsciente, que es allí donde precisamente trabaja el metamodelo y opera. Pero antes de llegar al metamodelo hay que descifrar el modelo que tiene la gente. La gente fracasada tiene una forma de comunicarse y la gente exitosa tiene otra manera. Entonces hay que copiar qué hace el exitoso, qué dice, de qué habla, cómo se mueve, cómo llega al sitio. Todo eso se presenta a una persona. Si tú siempre estás así, no hablas, no levantas la vista, no enfrentas, ve a una persona exitosa que llega con los hombros en alto, habla directamente a la cara, dice lo que piensa, es respetuoso, utiliza las palabras adecuadas al momento, a la situación. Por eso es bien importante lo que plantean esto. Milton trabaja otra cosa. Vamos a ver lo que descubren estos autores. Lleva ese nombre en honor a Milton Erickson, hipnoterapeuta de fama mundial, uno de los modelados por Richard Bandler y John Grinder. Milton usaba un lenguaje contrario al modelo de Peirce y de Satir, el cual consistía en el uso de un lenguaje deliberadamente vago e impreciso. La gente entonces tenía la libertad de conferir su propio sentido a las palabras que el terapeuta pronunciaba. Ya no era directo, mira, tú fue, sino que envolvía en esto y la persona le da el significado. Allí vamos a ver qué es exactamente esto, porque es precisamente lo que quiero trabajar con ustedes para esta unidad. Milton es hipnoterapia, lo que llama desde la psicoterapia, hipnosis ericksoniana, lograba establecer una comunicación con los procesos inconscientes de las personas. Se trata de un modelo lingüístico que permite comunicar de forma realmente persuasiva al activar elementos psicodinámicos del inconsciente. Porque el inconsciente tiene una fuerza muy poderosa, probablemente ese es lo que dicen, lo que Dios guardó dentro de nosotros, que nos permite resolver cosas. Entonces, aquí vamos a hablar de una de las técnicas para trabajar metamodelo que me parece fabulosa, que es el uso de la metáfora para potenciar un objetivo personal. ¿Y qué son las metáforas y por qué son tan poderosas en el ser humano? Veamos aquí a continuación. En la ciencia, wow, tú dices, ¿cómo que la ciencia que es tan objetiva, tan particular, tan lejana que se tiene que meter dentro del mundo de las subjetividades? Porque siempre nos han dicho que la ciencia es objetiva, que la ciencia es científica, y disculpen ¿cómo es que se llama? La cacofonía. Las metáforas han permitido explicar en alegorías lo que parece imposible deducir de la complejidad del mundo biológico. CRISPR, que es un modelo que se ganó el premio Nobel hace como 3 o 4 años, es una herramienta, es una colección, perdón, de herramientas para editar, modificar el material genético, que son los textos de la vida. Este modelo, que mira, ahí está un libro para cambiar el código genético, cortar, borrar, poner, picar. De hecho, hay dos temas bajo este modelo que, bueno, causan escozor en términos de lo ético, lo que significa, pero también da muchas ilusiones de lo que puede hacer el ser humano. Uno es quitar las características secundarias del síndrome de Down, trabajando los códigos genéticos antes de el nacimiento, en una etapa bien, dice, wow, o sea, hay que pensar en... Y el otro es el cambio del código genético que genera el virus del HIV para que no se reproduzca y las personas puedan vivir más tiempo sin que el virus cause. Entonces, bueno, en la segunda creo que nadie estaría en desacuerdo que
que los médicos, la ciencia haya llegado allí y cambie el material genético para acá. Pero en el otro sí puede generar Pero lo importante es cómo explicar, cómo llegaron los científicos, por qué se ganaron el premio, porque lo que es tan complejo en términos de la ciencia había que dárselo al mundo de una manera más. Y como todos los seres humanos entienden entonces las metáforas nacen, se instalan y mueren y son reemplazadas por otras. Tales imágenes parecen inocuas, permiten, como dicen los estudiosos del lenguaje, describir la evolución de la ciencia. Bueno, los primeros grandes científicos fueron los que le colocaron a las constelaciones los nombres del zodiaco, porque eso era lo que la astrología lo que dice, son dioses, bueno, pues están en el cielo. La única forma de explicar por qué esas estrellas están de esa forma es aplicando una metáfora. Y la metáfora es que esa es la constelación de Orión, la constelación de tal, la Vía Láctea. Claro, las metáforas se parecen a los momentos, porque ahora nosotros no le colocamos esos nombres a las constelaciones, ahorita estamos en la época de los números y todo eso. Bueno, hemos descubierto la estrella HR3248P. Entonces, bueno, el número de la galaxia, todo eso, estamos en esa onda. El sistema nervioso es un cableado, porque parecen cables. Es decir, cuando ves todo lo que hay en biología, te encuentras con un lenguaje metafórico para poder explicar la complejidad del mundo. Las metáforas quizás sean una de las potencialidades más fructíferas del hombre. Su eficacia raya en lo mágico y parece una herramienta para la creación que Dios olvidó dentro de las criaturas cuando las creó. El filósofo Ortega y Gasset. Es muy maravillosa esta definición de lo que es una metáfora, porque tú dices a través de una metáfora, wow, una cosa muy profunda sin que cree dificultades para que alguien entienda. Como, bueno, hay unas metáforas que fueron ineficaces y que trajeron problemas. Por ejemplo, decirle a los niños que era la cigüeña que traía los bebés. Y después, bueno, después era la semillita. El papá tiene una semillita que se la pone a la mamá y esa semillita crece y todo eso. Entonces, bueno, pero eran las metáforas, las neuronas, las redes neuronales, es una metáfora, ¿no? Santiago Ramón y Cajal dijo, las neuronas son como misteriosas mariposas del alma. Esa es una de las metáforas más hermosas que, bueno, me gusta la neurociencia y me gusta traerla porque este gran científico, premio Nobel de medicina por sus investigaciones, lograr ver las neuronas, identificarlas, dibujarlas y presentarlas al mundo y todavía se utilizan sus dibujos, decir que cada neurona es una mariposa del alma por aquello del vuelo y por aquello del símbolo de la psicología, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Ese batir de alas era esas conexiones. Ramón y Cajal no tuvo ¿cómo es que se llama? Los microscopios tan potentes que tenemos ahora como para entender que la comunicación entre las neuronas se dan por sustancias químicas, neurotransmisores, que son como compuertas que se abren y cierran. Utilizamos esa metáfora para hablar de la bomba sodio-potasio. El hombre es un ser social cuya inteligencia exige para excitarse el rumor de la colmena. Nada me inspira más veneración y asombro que un anciano que sabe que va a cambiar de opinión, dice. Qué belleza lo que dice Ramón y Cajal, porque no importa la edad que tengamos, esas redes neuronales pueden excitarse, moverse, esas mariposas del alma, y aún con toda la edad que tenga, también puedes abrirte a la experiencia del aprendizaje. Las grandes metáforas que podemos hablar, grandes civilizaciones que cambiaron la historia del mundo y que aún hoy las tenemos, es cuando hablamos de los dioses griegos. Y podemos decir que muchos de los arquetipos de la personalidad corresponden a los dioses griegos. Hera es la esposa, el arquetipo de la mujer, que le importa más el apellido que otra cosa. Entonces ella es la señora traicionada por Zeus, pero ella se presenta como la señora.
Bueno, típicamente las esposas de los militares, no importa que él tenga una mujer en cada puerto, pero yo soy la dueña, yo soy la señora, no me importa. Entonces ella está siempre con las damas de esto, mostrándose como una Hera. Y eso fue exactamente lo que pasó Hera en términos como esposa de Zeus, siempre traicionada, pero ella siempre fue la reina del Olimpo y nadie se opuso a eso. Deméter es el arquetipo de la madre y que representa a la diosa de la agricultura, que no quiso tener honores y que prefirió quedarse en la tierra y no vivir en el Olimpo. Es bien interesante el arquetipo de Deméter porque es una diosa silenciosa, callada, que hace florecer la tierra, que la seca, encargada de eso, pero es tan poderosa que lo vemos en el capítulo que narra cuando su hija, este, Perséfone es atrapada o raptada por Hades, el dios del Averno, que se la lleva y la rapta. Y cuando Deméter comienza a buscar a su hija, se encuentra y le pregunta a los hombres que si no saben dónde está, porque como ella está en la tierra, los hombres temen que si ella se entera dónde está su hija, pueda secar la tierra y volverse terrible y todo lo demás, y no son capaces de decirle sobre el rapto que ocurrió. Sube al Olimpo y pregunta en el Olimpo dónde está su hija, le pregunta a los dioses también temen, porque esta es una diosa silenciosa pero muy poderosa, si se enoja, de decirle dónde está la hija. Finalmente, tienen que declarar, pero hay que resolver la situación. Perséfone sí está en el inframundo con Hades, pero pasó algo así, la raptó, pero Perséfone está enamorada. Zeus se encuentra con la disyuntiva de decirle a Deméter lo que ocurre, pero tiene que resolver el conflicto. Pero lo tiene que resolver por una razón, porque se desató la ira de Deméter. Deméter hace una cosa, a los hombres le dice, como ustedes no me dijeron quién se llevó a mi hija, voy a secar la tierra, así que no van a producir más frutos ni van a obtener nada de la tierra para vivir. Y claro, se puede imaginar toda la tierra seca, ya no hay producción. Pero ocurre otra cosa, como el contra, ¿cómo que se dice? El efecto secundario, colateral, perdón. El efecto colateral es que ya los dioses no tenían ofrenda de los humanos. Y un dios sin ofrenda deja de ser un dios. Entonces, por lo tanto, Zeus es obligado por todo el panteón de los dioses a que resuelva la situación sobre Perséfone. Y bueno, Zeus decide hacer algo. Dice, Perséfone va a pasar 6 meses con su madre y 6 meses en el inframundo. Y los griegos entonces explican que cuando Deméter está con su hija, está alegre y contenta y hace florecer la tierra. Es la primavera, la época de la cosecha. Deméter está feliz porque está con su hija. Pero cuando Perséfone se tiene que ir al inframundo, Deméter empieza a entristecerse y viene el otoño y el invierno donde no es posible eso, mientras Perséfone está. Y así los griegos explican las estaciones. Si quieren averigüe por qué nosotros somos los mortales y ellos son los inmortales, porque ahí está otra historia, otro enfrentamiento bien interesante, para saber nosotros por qué somos parte dioses y parte mortales, porque todo mortal puede alcanzar la divinidad según lo que plantean las metáforas de los griegos. Dices, tienes 3 caminos para hacerte inmortal. Uno es que descubras que tú eres un descendiente o un hijo escondido de un dios, como pasó en el caso de Hércules o Perseo, ¿verdad? Que era protegido por un dios porque lo había escondido porque otro le quería hacer daño. La segunda es, bueno, tú no eres ningún hijo de un dios, tú eres un mortal cualquiera, pero tú puedes hacerte guerrero. Si te haces un guerrero como los neoespartanos y logras liberar a un pueblo, logras salvar a alguien, o todo eso te transformas en un héroe. Y el paso de un héroe a un dios, ustedes saben que está cerquita.
Nuestros próceres son héroes, pero ya los hemos hecho dioses. Y ahí hay una consecuencia terrible, porque una vez que eres un dios, dejas de ser un mortal, entonces descubres que nadie puede hacer lo que tú también hiciste en términos de cuando eras mortal. Ya solamente ahora eres un dios y solamente los dioses son capaces de hacer eso. Pues bien, y la tercera forma de alcanzar la inmortalidad es la sabiduría. La sabiduría, que bueno, que te la puede dar Atenea, quien deja un legado intelectual en la humanidad, se transforma en un inmortal. Y entonces así los griegos que se hicieron inmortales fueron los filósofos. Todavía hablamos de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, hablamos de los grandes filósofos porque no pasan, no mueren, siguen siendo presentes. Son ahora divinos dentro de la intelectualidad. Eso, cada uno es un arquetipo. Hermes es el arquetipo de el vino, el goce, y bueno, ya sabemos que así, o Hefesto, el del trabajo. Averigüen, se van a encontrar con el arquetipo fascinante. Yo trabajo los arquetipos de los docentes y es bien interesante. El proceso de identificar un patrón general o básico en un tópico específico y luego encontrar otro tópico que parece ser diferente, pero tiene el mismo patrón general o básico. Esa es una definición de metáfora. La metáfora de la matriusca, que en el fondo está la esencia, o de las hojas de cebolla, que en el fondo está, o cuando tú dices lo que tienes que descubrirte y ser lo que eres, o florecer, porque eres un capullo cerrado, o eres una roca y dentro hay un diamante. Son metáforas que, como dice así, hay un patrón general que lo puedo trasladar a un área con la que... Pero vamos a ver algunas definiciones de lo que da la literatura y así podemos entender. Las metáforas son tropos, ¿verdad? Que tienen un cambio de significado propio de una palabra que mejora o clarifica la expresión. Entonces, hay metáforas que se hacen por la dicción, otras que son por sentencia y otras que son por reflexión. La metáfora en sí es una asociación de ideas por relación que ilustra la narración de una forma ágil. Eres tan bella como una rosa, porque la rosa es bella, ¿no? No, y que no hay que explicarlo. Asocias la idea de belleza a la flor. Tienes cara de ángel para decir que eres buena, que eres tranquila, que eres agradable. Bueno, esas son las metáforas. Los sinedoque, expresar un concepto que tenga relación por su coexistencia. María tiene ángel. María tiene charm. María es buena. La metonimia es la relación directa por sucesión o dependencia Por ejemplo, he estado en el cine para decir, bueno, que fuiste a hacer al cine. Todo el mundo sabe que fue a ver una película, pero casi nadie dice fui a ver una película, sino dice fui al cine. La alegoría expresa un pensamiento o varias ideas en términos semejantes y que no le son propios. Es una metáfora más larga. El escudo nacional es una alegoría de la patria. Tiene el caballo que simboliza la libertad, tiene la cornucopia que significa la abundancia, tiene la ramificación de los primeros estados que estuvieron allí, la rama de olivo, las ramas de café, la cinta, es decir, todo no es un solo significado, son muchas metáforas presentes y por eso se llaman alegorías. La parábola es una alegoría redactada con intención moralizante. Jesús habla en parábolas. La parábola del grano de mostaza. La parábola del grano de mostaza, que es bien importante por lo que va siendo así, porque tiene la intención importante de Jesús totalmente habla, imagínense ustedes todo el tiempo que tiene la intención. El símbolo es la relación entre dos cosas, uno sensorial y otro imaginativo, que es la paloma de la paz,
Bueno, porque fue el ave que salió del arca de Noé y trajo un ramo de olivo. Pero ese ramo de olivo es una paloma blanca con un ramo de olivo, es el símbolo de la paz. Los hippies redujeron el símbolo y colocaron la patica de la paloma en el símbolo de la paz, que es bien interesante. La prosopopeya es atribuir cualidades humanas a seres inanimados. El león representa el liderazgo dictatorial, ¿verdad? Porque la leona es liderazgo, pero en conjunto. El sarcasmo es una ironía referida a alguien que no está presente. Y aquí está un dibujo de Vallenilla Sanz, ¿verdad? Perdón, de esto que es una alegoría el cuerno de la abundancia. Pues ven la imagen allí con mayor detalle. Seguimos, las metáforas se utilizan con efecto terapéutico o se utilizan con la intención de educar. Elementos literarios como la parábola, el cuento, el relato, la novela, un guión cinematográfico, una película, una anécdota, una fábula, una leyenda todos son tropos que representan, que pueden ser utilizados como metáforas para ayudar a alguien a cambiar y a decir las cosas por las que pueden hacer. Entonces es bien interesante como un terapeuta, un coach, en vez de decir directamente lo que vas a hacer, lo que vas a trabajar, te echan cuento. Y te deja ahí y tú te vas. Y esa persona va con el cuento, trabajando, haciendo lo que va diciendo. La intención es instruir, enseñar y aconsejar. Pero activa en la persona una búsqueda transderivacional, que no hay que decirlo de qué se trata, pero es lo que va diciendo. No requiere intervención directa del terapeuta para decir esto es lo que tienes que cambiar, esto es lo que tienes que hacer. Dice la metáfora y te retiras. Y lo demás se sigue haciendo. Hay los libros de Tony de Melo, El canto del pájaro, tiene muchas metáforas para decir que cómo enseña. Y es muy interesante el uso de las metáforas. Yo tengo que contar que en varios momentos de mi vida he utilizado las metáforas para trabajar situaciones problemáticas y ha sido extraordinario porque, bueno, las metáforas llegan de manera natural y las puedes utilizar para cambiar. Decía el cuento de, la metáfora de Juan sin piernas, la escribió y la trabajó nuestro querido Tony Buscalia, de Buscalia, ahorita no recuerdo si lo dije bien, pero bueno, este señor toma un cuento para decir que hay una persona que por su apellido parece que está, era un leñador. Este leñador le regala una sierra electrónica. Estaba acostumbrado a trabajar con el hacha y él se va emocionado con su sierra. Pero como está acostumbrado a trabajar con el hacha y ahora tiene una sierra, resulta que sin darse cuenta se corta las piernas. Resulta que, bueno, tiene su recuperación, está en una silla de ruedas, pero va al terapeuta a decirle, ¿viste? Y un día el terapeuta, ¿cómo está? Como dice, yo me siento bien, ya me he adaptado a la silla, todo me parece perfecto y todo eso. Pero hay algo que ha cambiado que no me gusta, que no lo puedo trabajar. Y es que mis amigos ya no son igual, conmigo. Bueno, porque yo ahora ando en la silla, todo eso, y ellos a veces cortan. Entonces, bueno, ahí tenía una dificultad. El psicólogo le dice, caramba, pero mi querido Juan sin pierna, tienes que pensar que a lo mejor tienes que cambiar de grupos de pares. Son los grupos de pares lo que tienes que revisar. Entonces él se va y por el camino decide agarrar su sierra y cortarle las piernas a todos sus amigos. Esta metáfora yo la utilicé en un colegio que tuvieron un problema con una enfermedad. No sé si se acuerdan, una vez en Chacao, lamentablemente por una situación de un jugo y una situación biológica que no había ocurrido en otra parte de Latinoamérica, el mal de Chagas no tuvo como transmisión la picadura del animal, sino que el tripanosoma se coló en el jugo de guayaba y contaminó a,
a, la di- a los niños de la escuela, a algunos maestros que tomaron, y bueno, eso trajo un escándalo a nivel social, pero epidemiológicamente se resuelve a descubrir que a pesar de que se había pedido que lavaran la fruta, todo, etcétera, que era de parte del norte del Ávila, el chipo había cambiado de hábitos por las condiciones que ya no hay casa de Barek y todo eso, y se introduce dentro de la fruta. Entonces, claro, por más que los huevitos no se pueden ver, y por más que se lava la fruta, que el señor había cumplido con todas las normas, el tripanosoma causó consecuencias. Cuando en ese momento yo estaba haciendo una intervención en el colegio que consistía en que ellos iban a tomar las comunidades desde el deporte y estaban trabajando eso de las comunidades, está muy bien entusiasmado. Cuando yo voy me encuentro toda la escuela, todo el mundo en una fase de verdad de no querer hacer nada porque bueno, las personas con mal de Chagas no pueden hacer movimiento físico y eso sería una ofensa para ellos. Entonces ellos estaban pensando en cambiar. Y yo me acordé de la metáfora y la conté simplemente. Y se me quedaron viendo así como que, bueno, ¿qué tratas de decir con eso? Y no la interpreté, dejé así. Pero para ustedes, para interpretar, es decir, ellos estaban haciendo exactamente lo que hizo Juan Sin Pierna. Los casos de mal de Chan estaban totalmente identificados en tratamiento y de lo que querían. La escuela tenía una matrícula de 1500 y comunidades con las que trabajar. Pero como esos 5 tenían eso, ellos pretendían entonces cortarle las piernas a todo el mundo. Ya más nadie puede hacer ejercicio. Y eso era exactamente lo que estaban pasando. Estaban haciendo lo mismo de Juan Sin Pierna. Así que tenían que cambiar la metáfora. No se trata de cortarle las piernas a los demás, sino buscar grupos de pares con los que sí puedan. Dice, incluso habrá ejercicios que pueden hacer si estas personas asisten los días de la toma. Y así hicieron. Primero empezaron a hacer tai chi, aikido, que no son ejercicios de gran impacto, pero que donde todos podían participar. Y luego empezaron a tomar la comunidad. Ahí está una intervención que no requirió grandes cosas, pero quien puede acceder e influir los estados alfa del otro adquiere prerrogativas sobre los otros. Un cuentacuentos atrapa inmediatamente a todos los niños. No sé si han visto un cuentacuentos que dice, y ahora te pones el sombrero rojo, el sombrero verde, y aparecen, y aquel cuentacuentos está y todos los niños están fascinados porque están conectados en estado alfa, no están en teta, en onda, en beta, perdón, que se llama. Y digo, wow, o sea, un cuentacuento está haciendo una metáfora terapéutica, pero además deja una enseñanza. Sí que hay que aprender a utilizar la metáfora como un elemento clave. ¿Qué hace la metáfora? Impacta profundamente y hace cambios en las experiencias subjetivas de las personas. Es generador de imágenes propias porque tú no la tienes que tener, lo tienes que dejar y que siga. El contenido analógico, el mapa personal, las comparaciones analíticas me permiten. Los objetivos de elaborar una metáfora es una herramienta de la programación neurolingüística que capacita. El diseño de construcción es utilizar un relato, es efectivo y preciso, tiene un crecimiento, una semántica evolutiva que es bien interesante que ellos trabajar. ¿Qué elementos tiene? Bueno, la comunicación es un mecanismo de organización social. La estructura es, como siempre, entenderlo del 7% de la palabra, el 38% de la calidad de la voz, el 55% de la fisiología. Si te toca narrar la metáfora, hacer silencio, contar la coherencia, etc. Vaslavi tiene un libro que se llama El arte de amargarse la vida. Tienen que leerlo, porque hay gente que vive así. Establece la diferencia entre el lenguaje analógico, la semántica adecuada en el campo de relación y trabaja la sintaxis compleja y poderosa. De allí el modelo de la metáfora terapéutica tiene. No vamos a llegar a estas profundidades que plantea porque la capacidad de hacer metáfora es muy humana. No requiere que yo les diga a ustedes que hagan los tropos, la literatura, la profundidad, metan todas las herramientas de programación lingüística, como a mí me tocó hacerla, porque no la explicaron. Hay que dar la libertad para hacerlo. Ustedes son capaces de hacer unas metáforas personales maravillosas. No son la cosa nombrada. Por eso las palabras son importantes. Y hacen la derivación
transderivacional. Es decir, que el cerebro y lo que está dentro de la persona es lo que ustedes van a activar. ¿Qué otra cosa tiene la metáfora terapéutica? La derivación de la estructura superficial a una estructura profunda. Del simple hecho de Juan sin pierna a contar lo que somos capaces de mutilar desde el punto de vista psicológico en el otro. Cambiar el modelo del mundo limitado a que los 5 ya no se puede hacer más nada, a cambiar y decir que todos podemos participar. Los mecanismos que utiliza es generalizar la eliminación y la distorsión. Hay que distorsionar. Aquí sí se permite utilizar este lenguaje que no lo veíamos en el otro modelo, que hay que eliminar esas tres cosas. Aquí hay que utilizarla deliberadamente. El mapa personal se cambia, porque el mapa consciente es lo que la gente lee por encimita y el mapa subconsciente es el que está diciendo hoy. Durante mucho tiempo los cuentos infantiles eran terribles. Tengo que decir, el patito feo es una historia de un patito chismoso. Patito color de café, no el patito feo. Vean la canción, patito, patito, color de café, ¿por qué estás tan triste? Quisiera saber. Tu pata yo vi muy lejos de aquí, con otro patito color de café. Y todos los niñitos cantaban. Pero eso es un chisme que hace el señor diciendo que la patica está con otro y que lo deja aquí al otro, pero es una canción infantil. Entonces, vean las cosas terribles que se hacían. Para los que son de mi edad, también las hembras en el patio cantaban el de el cacique, Guaycay, puro, 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 ha matado a su mujer, porque no le dio dinero para irse. Otra canción terrible. O sea, unas niñas en el patio haciendo la bestia, cantando un asesinato, una traición. Y así vamos contando que la mayoría de los cuentos son cosas terribles, pero crean estructuras mentales de lo que pasa. Entonces, bueno, ya vimos cuántas traiciones, cuánto todo eso. Hay que revisar lo que estamos diciendo con los simples cuentos o con las metáforas. Es el acceso a la mente subconsciente. Ondas cerebrales, ondas betas vigilia, ondas alfa trance, ondas tita en sueño y ondas delta sueño profundo. Esa es de otra clase. Ojalá tengamos otra oportunidad, pero son los que trabajan las metáforas. La comunicación hipnótica es la que se utiliza en Milton Erickson y lo que permiten es el trance. Bueno, mira, aquí están lo que ustedes van a utilizar inconscientemente. Ustedes van a utilizar lenguaje causal, causativos, lenguaje causal, van a utilizar lenguaje transderivacional porque van a utilizar verbos inespecíficos, nominación, borradura, restricción. No van a buscar nada de esto porque de manera natural se hace. O sea, yo no creo que el que hizo el patito feo estaba consciente de todo lo que estaba haciendo, pero la canción es muy simple. Las ambigüedades fonológicas, sintácticas, de presión, de puntuación. Las sutilezas incluidas, las preguntas enclavadas, los significados derivados, la confusión, la vinculación, la intercalación, las palabras simbólicas son los elementos que utiliza. Hay un libro maravilloso, se llama De plomo en oro, que nos da como las pautas para hacer una metáfora, de Salvador Carrió. Y él da estas indicaciones. Para construir un cuento metáfora se requiere. Lo primero es que usted tiene que saber qué es lo que quiere contar en una metáfora. O sea, el objetivo. Yo quiero cambiar, quiero trabajar esta área y quiero llevar a esto. Necesitas hacer un reencuadre de la situación para poderla trabajar en tu metáfora. Entonces aquí y amplías la alternativa y los recursos. Plasmar un objetivo correctamente formulado. Ajá, yo lo que voy a trabajar en mi metáfora es el proyecto de pastoral que yo quiero elaborar en mi escuela. Yo quiero profundizar en mi vida espiritual. Yo quiero superar una separación. Yo quiero buscar la felicidad. Es decir, usted va buscando cuál es el objetivo que va a trabajar. No nos los tienen que decir. A nadie le tienen que decir de qué es lo que ustedes están trabajando. El objetivo en términos de tiempo preciso, claro, concreto, que no dependa de terceras personas, que esté dentro de las capacidades del sujeto. Usted no puede hacer una metáfora para que su esposo deje de fumar, porque es un problema de él, eso no es un problema suyo. Usted tiene que utilizar para su cambio. Tampoco le puede usted hacer una metáfora para cambiar la realidad de pastoral de la escuela, porque la realidad pastoral de la escuela no la va a cambiar usted sola, la tiene que cambiar con otras personas, tiene que hacer una construcción de una metáfora entre todos. Así como yo planteé el árbol
del PET para toda la estructura, porque es una construcción colectiva de cómo hacer ese árbol. Y lo logramos hacer en conjunto y todo eso no fue una cosa solamente mía, pero toda la gente entiende que el árbol está además. Yo decía después, vamos a hacer un bosque de muchos árboles, porque cada árbol de cada seccional es diferente o cada árbol de cada proyecto pastoral. Pero en este caso, la metáfora que le vamos a pedir para esta tarea es una metáfora personal. Rienda suelta a la visualización. Una metáfora de este Idris, que es más famoso en la India por la mente. Le preguntaron a Singapur, ¿por qué no llegas al fondo de la cuestión? Nos das argumentos y pruebas con las cuales podamos medir nuestro progreso. Contestó, el azúcar, la harina, los huevos, la manteca y el calor están todos ellos bien por separado. Combinados, junto con el tiempo, hacen un delicioso bizcocho. Y aquí les voy a dejar un ejemplo de la metáfora que yo construí cuando me tocó hacer mi tarea. Bueno, primero ustedes tienen que buscarse un personaje donde ustedes se quieran esconder. ¿Cómo buscan el personaje? Bueno, ahí sí, cuando a mí me tocó, yo decía, ¿qué personaje me pongo? Porque tienen que hacerse la metáfora de lo que son ustedes. Entonces yo inmediatamente dije, bueno, yo soy Sagitario. ¿Y qué es el Sagitario? El símbolo de Sagitario es un quirón. Y dije, ay, qué bueno, voy a utilizar un centauro. Pero cuando me pongo a leer sobre los centauros, todos los centauros son malos. Llegan, asesinan gente, todo eso. Y bueno, empiezo a descubrir, wow, no puede ser. Pero me encontré un centauro bueno. El centauro Quirón es un sabio y es educador. Y la simbología de un centauro es con la fuerza de 100 hombres. Tiene una mitad humana y una mitad animal, porque lo que va diciendo es que eres una parte humana y una parte animal que a veces no controla. Y yo a veces soy un animal y a veces soy muy humano. Entonces a veces voy al galope, atropellando y todo eso, y otras veces estoy siendo humano. Pero Quirón tiene unas flechas donde da en el punto, y para dar en el punto, en el arco, hay que ser asertivo. Y a veces, pues solamente dije, yo voy a ser el centauro Quirón, y me enamoré de la metáfora. Pero pasa una cosa, el centauro Quirón sacrifica su vida por otro, y Quirón es la metáfora del sanador herido, porque Quirón tiene una herida en el alma. Es esa. Quirón fue herido por las flechas de Hércules, que no se curan jamás. Pero precisamente, ¿quién hace esas heridas? Alguien que lo amaba. Entonces, él no le queda más que estar siempre sanando como maestro, pero con una herida siempre. Además que es una herida inmortal y alguien le tiene que curar esa herida. Finalmente, la herida se quita porque le quitan la inmortalidad. Pero las metáforas tienen algo maravilloso. Usted le puede cambiar el final. Entonces yo decidí cambiarle el final a la metáfora de Quirón para poder trabajar la mía. ¿Qué quise yo trabajar en mi momento? Yo soy un hombre divorciado, pero yo era el que estaba sufriendo en el divorcio. Y yo decía, Dios mío, esto no se me va a quitar nunca, yo tengo que superar esto, tengo que superar, porque yo el amor para toda la vida y todo eso, y además tenía una niña pequeña, pues para mí fue muy difícil. Y claro, cuando yo le pregunto a la psicóloga, la psicóloga me dice, el mismo tiempo que tardaste en estar enamorado es el mismo tiempo que vas a tardar en olvidar. Y yo dice, no, yo voy a pasar 8 años en esto, yo tengo que resolver esto. Y decido entonces construir la metáfora del centauro Quirón y cambiarla. Aquí va mi metáfora. Yo tomo la primera parte textualmente del cuento de la metáfora. Es decir, hay una parte donde usted la toma textualmente de lo que ocurre. Esta película que yo vi tiene esto, este animalito tiene esto, y después usted decide cambiarla. Las metáforas no se explican, pero yo las estoy explicando porque, bueno, por pedagogía de esto. Sucedió en los tiempos en que los dioses se paseaban por el mundo. Este es el relato que por orden del gran Zeus permaneció en secreto para proteger al centauro Quirón.
Quirón es el centauro más conocido, reputado por su sabiduría y su ciencia. Hijo de Cronos, nació inmortal. Tenía su morada en el monte Pelión en Tesalía. Educó a Aquiles, Jasón y Actión, entre otros héroes. Quirón enseñaba a sus pupilos el arte de la caza, de la guerra, pero también de la música, la ética, la medicina y el conocimiento de las plantas. Practicaba la cirugía. Su nombre deriva de la raíz Sher, que significa mano. Quirón fue herido accidentalmente por una flecha de Hércules. Las heridas causadas por esas flechas eran incurables. Bueno, yo dije, claro, yo soy Quirón. Además, tiene algo que es mío. Yo soy enfermero. Este es sanador. Entonces, porque Quirón curaba y tal esto. Es profesor. Era un docente. Entonces yo dije, bueno, yo soy Quirón definitivamente. ¿Y cuál era la herida? Mi herida era el divorcio, que estaba total, y yo creía que eso nunca se me iba a pasar. Y más si me dijeron que iba a pasar 8 años con el mismo dolor. Y yo decía, tengo que superar tengo que tener fuerza para salir adelante, ¿no? Y además la confusión de mi hija, mi parte cristiana, decir no te puedes separar, era para toda la vida, todo eso, decía, ¿cómo resuelvo yo esto? ¿Cómo le pido yo a Dios que puedo hacer? ¿Cómo puedo superar esta situación? Entonces, bueno, aquí voy. Quirón, no pudiendo soportar la idea de sufrir eternamente los atroces dolores de la herida, cambió su inmortalidad con Prometeo. Y ese sigue otra vez lo que dice la historia. Y pudo así encontrar en la muerte el fin de su sufrimiento. Así lo relata Homero en la Odisea. Sin embargo, se ha encontrado este otro relato narrado por el oráculo de Delfos. Ah, importante, las metáforas se hacen en otro tiempo, en otro lugar, porque usted tiene que salvar su momento presente. Ese es uno de los elementos del lenguaje transdeliberacional. Por eso, todos los cuentos comienzan salvando el lugar. Entonces, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, en el bosque lejano de yo no sé cosa, en la torre, entonces siempre los cuentos, lo primero que hacen es salvar la historia. Seo dibujó una leve sonrisa en sus labios y jugó con el tiempo. Un minuto puede ser un siglo y un suspiro suyo la eternidad. El tiempo fue movido un breve instante, minutos antes de la muerte de Quirón, o quizás hasta el momento que causaron las heridas. Todo ocurría en la mente del centauro. Toda su vida pasó rápidamente con las imágenes nítidas y vividas. La sensación para Quirón fue de un tiempo impreciso, pero todos se dieron cuenta que apenas transcurrieron unos segundos. Ahí yo planteo el cambio. Ahí está la oportunidad que me está dando el sabio Quirón. La herida sangraba mortalmente. Quirón permanecía aferrado a ese tiempo detenido. Era lo que claramente veía y sentía su mente. Yo vivía en el dolor de la separación. Como fuerte brisa que recorría su rostro, una agonía es un revoltijo de recuerdos pulsando para tranquilizar una angustia. Zeus en el fondo sentía una especial predilección por el centauro. Su mano descansó sobre el hombro de Quirón. Él la sintió enseguida y quedó amorrado al momento de su felicidad más preciada. Ahí quito el sufrimiento. Me conecta con un momento de felicidad para cambiar el dolor por la felicidad. Olía las flores del bosque de aquel día, los colores resplandecientes, las melodías de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas, todo una exquisita armonía sinfónica que le hacía sentir que él también era un Dios poderoso. Porque cuando decimos que todo mortal es un ser divino, pero que tiene que hacer la forma de encontrarla, ahí yo cuento eso. Se incorporó bruscamente con la sensación de que algo cambió en su vida. Exactamente qué, no sabía, pero algo cambió en su vida. Miró el horizonte, al fondo un sol resplandeciente, y sus destellos reflejaban un camino, y por ahí caminó, a hacer un nuevo sendero, un nuevo camino. Quirón galopó seguro de alcanzar el futuro que era su presente, esa felicidad. Zeus miraba satisfecho cómo las partículas penetraban al centauro, haciéndolo cada vez más fuerte.
Por tal motivo aprobó en su destino que él fuera el padre de la semidiosa Sofía. Y ahí yo coloco a mi hija, porque yo sabía que mi hija era fruto del amor y que ese amor tenía que reforzarse. Y además, claro, yo decía, mi hija me tiene que ver feliz porque ella, y además ella es fruto del amor y no puede perderse que en esta separación se pierda lo que ella es. Entonces, por eso la coloco en mi metáfora como una semidiosa. Quirón despertó teniendo su pedazo de cielo. Una hermosa mariposa encantada se posó sobre su hombro y seguidamente describió su experiencia como la de atravesar el sol y sentirse apoyado por el grandioso ser. Les cuento otra cosa. Yo escribí esta metáfora en el 2001 y en el 2007 me enamoré de una mujer bióloga especialista en entomología y su tesis fue sobre la mariposa. Cuando yo la estaba enamorando, le dije, ya tú estabas en mi historia, te voy a contar algo. En el 2001 yo escribí esto, y como esto es magia, como esto es la pura metáfora, y las metáforas son reales y son fuertes, pues ya tú estabas en mi historia. Y claro, cuando yo le leo esto, una hermosa mariposa encantada se posó sobre su hombro y seguidamente describió su experiencia como la de atravesar el sol, es decir, yo tengo la otra segunda oportunidad de amar y tú eres esa mariposa. Wow, eso fue el romántico, la flecha final para poder conquistar lo que ahora tengo con mi esposa, una relación hermosa. Prometeo, Actión, Jasón y Aquiles lo rodeaban y además bendecida por Dios. Con los ojos brillantes de un maestro les dijo, el conocimiento es lluvia que invita a aprender infinitamente. Crecer, crecer y aprender son los secretos de la existencia. La inmortalidad es una cosa de dioses que solo nosotros podemos entender, ¿verdad? Allí está, ustedes van a construir una metáfora personal que los haga fuertes. Así como nosotros decimos que la cruz, que era símbolo de muerte para los romanos, se convirtió en nosotros en la cruz donde Cristo nos redime y nos da una vida eterna. Y entonces, la cruz no es símbolo de muerte, sino para nosotros es símbolo de vida. Es símbolo que nos da la promesa de la resurrección. Toda nuestra iglesia está construida sobre símbolos maravillosos. El pez, el cordero, el, el símbolo del cáliz, que es ese animal que es capaz de sacarse sus tripas para dar de comer a su hijo. Es tan maravilloso el mundo simbólico de la iglesia, el mundo metafórico, que yo creo que ustedes van a poder construir unas metáforas hermosas y maravillosas. Y bueno, después negociamos lo del tiempo. Para mí ha sido un placer darles este material para este segundo trabajo que va a ser maravilloso. Y bueno, los espero muy pronto en nuestra próxima clase la semana que viene, que sería la última para cerrar el módulo. Habló para ustedes Ángel Tobar, soy un docente apasionado por la educación y por